Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas para una Argentina competitiva, un ciclo de conversaciones que ya inauguramos entre el Buenos Aires Herald y AmCham Argentina. Yo soy Estefanía Pozo, directora de Buenos Aires Herald, y estoy en esta oportunidad para hablar sobre competitividad con dos mujeres que tienen posiciones de liderazgo, que tienen además muchas responsabilidades y muchos conocimientos. Así que voy a pasar a presentarlas. Ustedes van a poder escuchar también sus experiencias. Primero a Laura Barnator, CEO de Unilever. Muchas gracias por estar acá conversando con nosotros. Gracias por la invitación. Y a Marina Del Poyeto, directora de Ecobau. Marina, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué piensan? Se las voy a hacer en general a las dos y después quiero ir entrando en algunos detalles en particular, pero ¿qué pensamos cuando decimos competitividad en Argentina? Tanto desde el sector privado como desde el punto de vista de las condiciones macro o micro de la economía. Bueno, competitividad, cuando pienso manejando una empresa de consumo masivo, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para atraer al consumidor y para realmente generar un cambio en hábitos y realmente dar ese salto diferencial para que el consumidor esté en las tendencias de último momento. Por supuesto que siempre siendo a valor y costo en una forma competitiva, pero fundamentalmente te diría en innovación, en tendencias, en estar siempre a la vanguardia de las cosas. Para mí eso es la competitividad en consumo masivo. O sea, lo pensás más desde el punto de vista del producto en relación a los consumos del consumidor argentino en particular. Sí, te diría que la palabra que me gusta es en valor, ¿viste? Porque tiene que ver con qué valor das, al qué costo y a qué precio está, ¿no? Esa combinación perfecta de la aspiracionalidad de algo bueno a un valor que se pueda pagar y que tenga sentido. Dijiste una palabra clave que es innovación y después quiero hacer doble clic sobre eso en relación a la competitividad, pero quiero saber qué es lo que piensa Marina, qué pensás vos, Marina, en relación a la competitividad y la macro, que en Argentina es, bueno, siempre algo que está ahí, generándonos incertidumbre. Sí, yo tomando el concepto de Laura, la micro, digamos, enmarcada en una macro. O sea, vos hablás de la competitividad en un contexto macroeconómico. Con lo cual una empresa puede tener los mejores fierros, las mejores tecnologías, las mejores sistemas de trabajo, pero están en un ecosistema. Y ese ecosistema juega con las reglas de juego de la Argentina en términos del sistema laboral, el sistema tributario, la infraestructura, la logística. Entonces, ¿cómo haces para combinar la macro con la micro? Creo que ese es el gran desafío que tiene el mundo en general, digo. Pero la Argentina en particular, donde los desafíos de la macro son complicados y donde esto yo digo, es como cuando una persona engorda mucho y después adelgaza mucho, ¿viste? Engorda mucho y los sistemas se dañan. Bueno, la Argentina es un poco eso, ¿no? Digo, pasaste de todo es el Estado, presión impositiva infinita, gasto público enorme, el Estado prácticamente tiene que desaparecer, pero con una estructura tributaria, con una estructura que en realidad es la que viene de atrás. Entonces digo, ¿cómo combinamos las dos cosas? Claro, pensaba ahí, prácticas, o sea, es importante hacia adentro, el trabajo que se hace hacia adentro de las compañías para pensar su competitividad, para poder tener identificadas cuáles son las variables que inciden, sobre las que pueden tener control, pero por ahí hay otra cosa que no tiene que ver directamente con lo que pueden hacer, sino con cómo se acomodan en ese contexto. Ahí, bueno, vos sos consultora de muchas empresas. ¿Qué es lo que más ves como desafío en eso cotidiano, en la combinación entre lo micro y lo macro? Sí, y te agregaría, en un mundo dinámico. Claro. En un mundo dinámico y que paradójicamente hoy se está cerrando. Porque el mundo va cambiando, ¿no? O sea, no es lo mismo el mundo del consenso de Washington en los 90, donde todos íbamos a ser una economía única y abierta, Sí. a un mundo como el que estás viendo hoy, donde lo que estás viendo es una guerra de aranceles y probablemente un exceso de productos en el mundo buscando mercados donde los quieran colocar. Pero yo lo que diría es pragmatismo entre las cosas. O sea, ¿cómo de nuevo, para el que toma decisiones de políticas públicas es una cosa, para que el que opera, dadas las decisiones de políticas públicas es otra. Claro. Ahora, yo pienso en Laura, o en los secretarios en general, la pregunta que me haces vos, bueno, digo, pasaste de jugar en economía 2022, 2023, brecha cambiaria alta, economía cerrada, donde lo único que te importaba era básicamente el acceso al mercado cambiario, y del otro lado lo que te importaba era poder fijar precios.
no te importaba demasiado los costos, no te importaba, o sea, en el fondo tenías que jugar ese juego. Pasaste a jugar en una economía donde al revés, digo, donde de golpe hoy lo que te preocupa es el costo y donde te preocupa la demanda en una economía que se está abriendo, sin brecha, pero digo, es esto, digamos, es cómo alargás el horizonte de las decisiones para poder... Sí, igual aportando sobre eso, me parece que parte de la competitividad tiene que ver con la flexibilidad de manejo del negocio adentro de las compañías, ¿no? Pasa en Argentina, pasa en muchos otros lugares del mundo también. El contexto te hace competitivo en la medida que sos más flexible en la rapidez de la toma de decisión, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que para una empresa de consumo masivo igual lo que no te puede quedar es siempre mirando el contexto, porque tenés que estar anticipándote no solamente un tema de contexto macroeconómico, sino de consumidor, de socioeconómico, etcétera. Pero para manejarte en contextos macroeconómicos del país, lo que necesitas es tener experiencia y flexibilidad para ir navegando distintos contextos de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué relación hay, o por lo menos en la práctica de Unilever, entre la innovación y la competitividad? ¿Qué es para vos la competitividad? Me dijiste recién que tiene que ver con la innovación y demás, pero quiero quiero que me cuentes más sobre la innovación y cómo tiene relación en el negocio de ustedes. Mira, a veces cuando uno piensa en consumo masivo desasocia un poco lo que es la ciencia, ¿no? Y para nosotros el estar a la vanguardia de la tecnología tiene que ver mucho con trabajo en conjunto con la ciencia para estar mirando lo que van a ser los productos del futuro. Son inversiones no inversiones solamente en plata, en recursos y en investigaciones de muy largo plazo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lavado para la ropa. No es un jabón común, son enzimas específicas que actúan sobre determinadas manchas que son características de las manchas que pasan más en Argentina, por ejemplo, o en algunos de los otros países. Vino, no sé, tierra o chocolate, pueden ser distintas cosas. Entonces, la verdad que la competitividad pasa por tener productos que realmente sean diferenciales, por lo cual el consumidor esté dispuesto a pagar porque les beneficia o en en hacer más fácil su vida o en ahorrarse plata en alguna otra cosa porque saca una mancha en un primer momento, o porque un desodorante entiende que la transpiración no es taparlo con un perfume, sino encapsular la bacteria que genera el mal olor. O bueno, o caso típico para nosotros, nuestro jabón Dove, que es algo que sustenta en el tiempo, no es lo mismo el jabón Dove que cualquier otro jabón, ¿no? Y eso tiene mucha ciencia y tecnología. Nosotros tenemos en el mundo varios centros de innovación de contactos permanentes con universidades. Uno es en Inglaterra, con la Universidad de Liverpool, en donde se están desarrollando cuáles van a ser los materiales o los componentes de los productos de futuro. Por ejemplo, para salir de materiales fósiles para temas naturales, ¿no? Todo también en relación con lo que tiene que ver con el medio ambiente. En packaging también temas súper importantes, lo que tiene que ver con reducción de plástico o reuso de plástico reciclable. Creo que esa es la competitividad que te puede dar las inversiones que pueden hacer empresas del tamaño de Unilever, usando al mundo y al conocimiento tecnológico que hay en el mundo, en todos lados, incluyendo el conocimiento tecnológico que hay en Argentina, ¿no? Te quiero preguntar sobre el conocimiento tecnológico de Argentina, porque todavía, por lo menos solemos decir que Argentina tiene un desarrollo de ciencia y técnica en América Latina relevante, ¿no? En nuestras universidades e incluso los recursos del Estado estuvieron puestos ahí para desarrollar. Ahora, desde el sector privado, esa innovación, me decías, y quiero preguntarte algo que es, voy a hacer una pregunta a un consumidor promedio. Decías, hay una enzima que encapsula una bacteria. ¿Qué hay detrás de un desodorante, por ejemplo? Bueno, de un desodorante hay... En la investigación científica. Bueno, tiene que ver con determinadas sales o componentes que tiene el aerosol o en rolón o la crema que usás, que lo que hace es, el mal olor se genera por las bacterias que vos generás. Entonces, encapsulan las bacterias y en realidad después hace que vos no tengas mal olor porque en realidad absorbieron esas bacterias, que son sales específicas que tienen patentamientos desarrollados por empresas como Unilever, ¿no? O te decía, para ir a cosas muy argentinas fundamentalmente, nosotros tenemos la única planta de deshidratados de vegetales del mundo de Unilever está en Mendoza. Es la única planta. Y ahí trabajamos y tenemos un convenio con el INTA de ayuda y de desarrollo en agricultura regenerativa en Mendoza, en las fincas de Mendoza. Y si vos vas a Mendoza, sale el zapallo desarrollado en conjunto con
el INTA y con los agricultores para tener exactamente el riego, el color, la humedad, que después pasa por un horno que diseca y termina siendo, por un lado, los vegetales que podemos comprar deshidratados o los componentes para un caldo, para una sopa o para el tuco. Y uno está consumiendo vegetales que fue de la finca deshidratado para tu casa, ¿no? Y eso es claramente con la tecnología y con el acuerdo con el INTA, que tenemos convenios de ayudas mutuas. Me interesa la parte de ciencia. ¿Vos qué pensás en relación al desarrollo científico, a la competitividad? Y es imposible no pensar en la macro, pero corriéndonos un poco de la macro, porque parece que en la Argentina siempre pasa eso, nos estamos mirando el tipo de cambio y como que un poco nos distrae porque es tan totalizante ese tema que es demasiado. Pero ¿cómo miramos o cómo pensamos a la competitividad desde el punto de vista del desarrollo de ciencia y técnica en todo nuestro sector productivo? ¿Qué ves vos sobre eso? Claramente la innovación, la investigación, la innovación, digamos, la interacción entre el sector público, universidades, y el sector privado, es condición necesaria de que este desarrollo funcione, digamos. En algunos países funciona mejor, en otros países funciona peor, pero digo, en alguna medida la discusión, digamos, las investigaciones aparecen fundamentalmente en el sistema universitario y después hay una transferencia de tecnología en el sector privado. Hoy particularmente esa discusión, digamos, en el mundo desarrollado empieza a entrar en coalición, ¿no? Digamos, cuando mirás a Trump atacando directamente al sistema universitario, digo, lo que estás empezando a ver es, bueno, ¿y cómo sigue esta historia? Sobre todo cuando tenés un jugador como China, donde eso está funcionando, digamos, día y noche. Argentina es como que viene de atrás, aunque al mismo tiempo tiene un sistema universitario fantástico, ella mencionaba el INTA, que eres el INTA, el INTI, son organismos que probablemente tengan más burocracia de la que deberían tener, pero al mismo tiempo detrás tenés un montón de científicos, de gente, o sea, mi sensación es, insisto, hay sistemas que aún dañados siguen funcionando. El punto es cómo hacer para insertarlos y mejorar esas condiciones. Hay algunas combinaciones, yo les digo, cuando mirás, no sé, Diocetes, o cuando mirás, digo, todo el desarrollo que hay en Rosario. Digo, hay una buena asociación entre público-privado, decís. Capital Semilla, digo, empieza a haber. Mi sensación es que la Argentina está de alguna forma desperdiciada, o sea, desde el punto de vista de cómo se conceptualiza el sistema universitario en general, creo que hay discusiones que todavía no están, y de cómo interactúa con el sector privado, que yo le escucho a Laura y digo, wow, pero al mismo tiempo, mucho del tiempo que debería estar dedicado a la innovación, el desarrollo de productos, o sea, está dedicado a, paradójicamente, cómo interactúas en esta macroeconomía que pasa de un extremo al otro. Es un buen entrenador de management, en realidad, la Argentina, ¿no? Innovación de management. Sí, como también la universidad como generadora de talentos para las empresas, que es crítico, ¿no? Digo, de hecho tenemos el CEO global de Unilever hoy, es un chico argentino, formado en la facultad en ciencias, economista de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, yo soy formada por la universidad pública, creo que hay un semillero de talentos de las universidades públicas y privadas, porque de las dos, la verdad es que realmente son claves, y en el caso de Unilever con muchísimos talentos trabajando afuera del país, ¿no? Que Unilever los toma como talentos internacionales. Claro, totalmente. Bueno, es porque me imagino que tomar decisiones en estos contextos desafiantes hacen que tengas una flexibilidad, una adaptabilidad a contextos cambiantes que te ponen en un lugar diferente. Y con buena formación también. Además, ¿no? Con buena formación. Es un buen mix. No quiero irme tampoco de pensar el futuro, entonces quiero preguntarte a vos, Marina, sobre en particular este contexto internacional. Dijiste China, mencionaste Trump y su política de, por lo menos por ahora, habrá que ver cómo sigue, de agresión o de polemización con las universidades. ¿Cómo este nuevo contexto global pone a las empresas argentinas en qué contexto, digamos, en qué situación, cómo se repiensa la competitividad en función de esto? Yo lo primero que diría, ya hablo de flexibilidad y yo te daría pragmatismo. O sea, creo que el mundo es el mundo que está, en el cual vos tenés que iterar, es una condición si querés dada. Ahora, frente a ese mundo, creo que, insisto, desde el lado de la política y desde el lado de las decisiones empresarias, tenés que adaptarte a lo que viene y jugar en ese contexto. Creo que se abren oportunidades para la Argentina, desde lo que tiene que ver con, si querés,
la transición energética, todo lo que es minería, bueno, Vaca Muerta en general, pero digo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores en los sectores, pero te diría que va más allá, o sea, creo que hay espacio para pensar una inserción de Argentina en el mundo, en un contexto donde vos estás, insisto, digamos, atrasando el tipo de cambio, manteniendo la carga tributaria y en simultáneo abriendo la economía. Creo que una discusión es, no podemos vivir en una economía cerrada para siempre, pero la otra discusión es, bueno, ¿qué daño vos podés generar en esa transición? Porque el mundo está yéndose a un lugar distinto al cual estás intentando ir vos. O sea, es como que Argentina va con agendas contrapuestas. Por eso digo, creo que la economía cerrada per se, digo, no es el óptimo, pero creo que, por ejemplo, cobrar retención con un tipo de cambio trazado puede terminar de generar un daño enorme. O sea, creo que si no empezás a pensar el ordenamiento de la economía en general, en el cual iteran las empresas, en el mundo en el cual estás, creo que puedes perder el espacio. Espacio, claro. Sí, capaz agregando sobre eso, las inversiones en empresas como las nuestras se hacen como de largo plazo. O sea, primero, cierta estabilidad es importante, pero segundo, el mercado argentino termina siendo un mercado chico, relativamente chico. Entonces, cuando se hacen las definiciones, especialmente en multinacionales de inversión, se mira el largo plazo y se mira también si sos o no como una oportunidad de sourcing o de abastecimiento para otros de los países, ¿no? Entonces, esas variables son importantes también para la competitividad, para la definición de dónde se hacen las inversiones en el mundo, ¿no? Claro, eso está bueno porque te pone en relación a otras economías. Exacto. Incluso también, y a otros mercados, sí. ¿No? Sí. No quiero dejar de preguntarte sobre el futuro del trabajo, porque también hay, dentro de todo esto, la competitividad, hay un tema que es casi imposible de obviar, que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo nos va a cambiar los trabajos, qué trabajos van a existir y demás. Pero ¿cómo se piensa desde ahora, desde tu puesto, el futuro del trabajo? Me imagino que hay mucho de innovación ahí también, ¿no? Mira, yo siempre digo que nosotros somos una empresa de innovación, fundamentalmente se convencen los productos, pero tengo como el gran orgullo de decir que nuestra área de recursos humanos es un área de innovación permanente y en general somos bastante líderes en instalar nuevos programas que pueden ir. A veces siempre pensamos de las generaciones más jóvenes, pero cuando implementamos el programa de Centennial, que tenía que ver con que en una organización y más en contextos tan cambiantes y algunos que vuelven a parecerse a tiempos anteriores, necesitas experiencia y necesitas la nueva generación que viene, ¿no? Entonces implementamos Centennial. En algún momento entendimos que por qué quedarnos en los que viven en Ciudad de Buenos Aires si hay recursos, o estamos todos peleándonos por recursos, en todo el país hay buenos recursos, buenas universidades. Hicimos programas de pasantías únicos que tenían que ver con pasantías a nivel nacional. Este año o el año pasado lanzamos Fuera de Serie, que tenía que ver cómo atraer talentos, y los talentos, los chicos que vienen nuevos quieren tener distintas experiencias. Nos juntamos con 2 otras empresas en donde los chicos tienen 6 meses por pasar en distintos tipos de empresas y después decidir en qué experiencia tener. Entonces tiene que ver con cómo atraemos talento. Y cómo adentro entendemos las necesidades de estas generaciones para tener modelos de trabajo que se adapten perfectamente a lo que las nuevas generaciones quieren, pero que también generen cultura flexible de lo que necesitamos. Y bueno, y estamos aprendiendo si es lo mejor todo híbrido, si no es mejor híbrido, si es mejor tener determinados momentos de cultura juntos. Creo que todo el tiempo la flexibilidad en el manejo de recursos humanos es clave. ¿Cómo se piensa esto desde el punto de vista de la macro? A ver, definitivamente la regulación laboral de Argentina quedó obsoleta. Los regímenes, ¿no? O los colectivos de trabajo, o sea, claramente requerís pensar la legislación. Lo que pasa es que el mundo va cambiando mucho más rápido que los tiempos de esa discusión. Y yo te diría, no solamente la legislación laboral, sino también la legislación previsional. O sea, hoy lo que tenés es un agujero. Hoy con esta legislación laboral lo que está creciendo fundamentalmente es la informalidad en los 2 mercados, en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de trabajo. Y la contracara de ese aumento en la informalidad es un aumento en la presión impositiva normativa con la cual trabajan las empresas, vis a vis una presión efectiva recaudatoria muchísimo más baja. O sea, dice, alrededor del 40% la evasión, tanto en el mercado laboral como en el mercado de bienes. Entonces, en algún punto tenés que pensar un esquema de flexibilización, porque la flexibilización te llevó puestos. Yo digo, hay una reforma tributaria y laboral de facto. Ahora, con esa reforma tributaria y laboral de facto que vos tenés, digo, el sistema se rompió. Sí, hay que avanzar en poder construir un acuerdo, ¿no? No, pero más allá de la construcción, lo que digo es,
si vos no bajás alícuotas, el esquema está roto, o sea, cada vez tenés más evasión. Y si la forma en la cual vos resolvés la evasión en el mercado laboral es, por ejemplo, por el monotributo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy hay 4,6 millones de monotributistas en la Argentina, de los cuales 2,6 millones son solamente monotributistas. De esos, la mitad tienen la categoría más baja. ¿Sabes cuánto aporta un monotributista de la categoría más baja a la previsión social? 11.000 pesos. Contra una jubilación mínima de 366.000 pesos. O sea, está quebrado el sistema tal cual está hoy por hoy. Entonces, en algún punto hay que encontrar mecanismos, de nuevo, por lo menos flexibilidad para lo nuevo en el mundo en el cual estás parado. ¿Cómo encontrar los dos mecanismos? No lo sé, digo, porque el pasivo laboral lo tienen las empresas. O sea, en principio es una discusión que requerís darla las dos cosas, laboral, tributaria y previsional, pensando por un lado en la competitividad y la productividad, pensando por el otro lado la consistencia fiscal detrás de todo esto, porque digo, si vos no tenés un ordenamiento macro, se te va a romper todo el esquema, pero también pensando que del otro lado tenés personas. Entonces digo, si vos vas a hacer un ajuste fiscal con el esquema de licuación que estás haciendo de los ingresos previsionales, en algún punto vas a tener que encontrar un mecanismo nuevo, porque si no, lo que estás es rompiendo el contrato social. O sea, lo que rompiste fundamentalmente es el contrato social en relación, de nuevo, digo, los países, por definición, digo, tienen, los impuestos son una excepción al derecho de propiedad. Esa excepción al derecho de propiedad lo que te permite es sostener una estructura. Quiero cerrar esta conversación con una idea, o por lo menos qué es lo que ustedes piensan sobre las potencialidades de Argentina. Yo soy una fanática de este país, elijo este país para vivir, me gusta mucho, hablaría horas y horas sobre Argentina y quiero invitarlas a ustedes a hacer lo mismo. ¿Por qué Argentina desde Unilever, desde tu posición, desde tu responsabilidad? Y también lo mismo digo, Marina, desde pensar la economía, los desafíos y demás. ¿Por qué Argentina? Bueno, yo soy fanática argentina también, de hecho nunca me quise ir a vivir afuera teniendo posibilidades con una empresa como Unilever, ¿no? A ver, creo que voy a hablar desde consumo, que es mi área. En primer lugar, es un consumidor que está siempre muy abierto a los cambios. Es muy interesante ver, y comparando con los 190 países que está Unilever en otro lado, algunas cosas que no parecerían que podrían pasar en Argentina, pero que son como de avanzada de consumo de países más desarrollados, o la adaptabilidad y la inteligencia del consumidor argentino en entender lo que es valor. Entonces, siempre es muy interesante trabajando en una empresa de consumo masivo las oportunidades que te da de pilotear cosas que no parecerían ser para países en desarrollo, pero que siempre, por lo menos Unilever con casi 100 años que está, lo pudo hacer y es un ejemplo muchas veces tomado para el resto de los países en la compañía. Y por el otro lado, lo que veníamos hablando, creo que a nivel talento, creo que vos pusiste un punto de la adaptabilidad que tenemos, pero del pragmatismo que tenemos, de la pasión. Yo que tengo oportunidades de manejar otras geografías, a veces más importantes que la de Argentina, poner el problema sobre la mesa, ir hasta el fondo, intentar solucionarlo de fondo, al menos eso es lo que pasa en Unilever de Argentina, a mí me da muchísimo orgullo y es una de las mejores operaciones que Unilever tiene en el mundo, dicho por mucho de las personas, no siendo la más grande, por supuesto. Claro, el management global. Marina, es tu momento de amar a Argentina. No, yo creo que Argentina es un país hermoso, creo que es una gente hermosa, o sea, creo que Argentina tiene muchas posibilidades de ser algo bien distinto de lo que es. Pero creo que al mismo tiempo se genera mucho daño, o sea, creo que realmente cuando vos mirás en términos económicos, sobre todo si querés de la vuelta a la democracia para acá, digo, la tendencia realmente es muy mediocre y el ciclo en torno a la tendencia es realmente dramático. Y yo creo que no es una cuestión que esté dada, o sea, yo creo que no estamos ni condenados al fracaso ni al éxito. Pero creo que el ordenamiento requiere liderazgos y creo que requiere una discusión mucho más franca de pasar de un extremo al otro como estamos hoy por hoy. El Estado es parte de, o sea, el Estado, digamos, el esquema tributario, el que tenés es recontra ineficiente, tenés que mejorarlo, pero no tenés que romperlo. O sea, entonces, insisto, digo, hay sistemas que funcionan, o sea, vos mirás, no sé, dentro de las facultades, dentro de los hospitales, o sea, la corrupción existe, pero digo, los sistemas siguen funcionando. Entonces, cuidado con dañar lo que funciona y obviamente sí, creo que se puede pensar en ser un país mucho más normal del que somos. Creo que no es normal lo que tenemos, más allá de que dentro de este desorden, si querés,
las oportunidades que da la Argentina son inéditas. Creo que un desafío interesante es cómo poner el talento para el pensamiento un poco más estratégico de largo y no siempre estar corriendo atrás de resolver el corto, ¿no? Creo que sí, ese es un punto, la energía y el talento que ponemos en resolver las coyunturas. Pero eso requiere de nuevo, o sea, yo tengo un amigo que decía, un líder es alguien que no gobierna con un focus group. Y bueno, es alguien que puede pensar en dinámicas un poco más largas. O sea, hay países que se han, digamos, reconstruido desde situaciones muchísimo más dramáticas que la de Argentina. Digo, ni que hablar, digamos, de la Alemania de la posguerra. Claro. Entonces lo que digo es, pero requiere liderazgo, requiere horizonte y requiere debates más honestos que los que estamos teniendo hoy por hoy. Me gusta todo esto que salió hoy porque fuimos a una conversación más profunda, nos animamos a empezar a imaginar cuáles son las cosas que todavía nos faltan en este camino. Así que gracias por haber pasado por este ciclo de conversaciones. Siempre es muy interesante escuchar la perspectiva y más sobre todo de dos personas que tienen a cargo decisiones grandes. Esto fue Ideas para una Argentina competitiva, el ciclo de conversaciones entre Buenos Aires Herald y AmCham. Nos vemos la próxima.